Bueno, entonces, hola, ¿cómo están? El tema que nos tocó a nosotros, del cual vamos a hablar hoy, es la hipertensión arterial. Entonces, primero vamos a dar como una breve definición de qué es la presión arterial. Esta es cuando la sangre fluye a través de las arterias y ejerce cierta presión sobre las paredes por estas. La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica de más de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto dicho por las guías de la ESH y la eh, ESH. La etiología encontramos que es principalmente por dos causas. La principal, que es entre el 90 y el 95 de los casos, que ocurre entre 30 y 50 años. Es de carácter multifactorial, ya que intervienen factores genéticos, ambientales, la obesidad y la raza negra. Por ejemplo, esta está más predispuesta a sufrir hipertensión. En la secundaria, que es entre el 5 y el 10% de los casos, que ocurre entre menores de 30 y para mayores de 50 años. Encontramos la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal vascular, enfermedades endocrinas como el hiperaldosteronismo primario, el como cromocitoma, el Cushing y el hipertiroidismo. Y también encontramos algunos tipos de fármacos que nos afectan la hipertensión. Bueno, en la fisiopatología tenemos que la hipertensión arterial se da por varios factores. El primero es cuando se aumenta la poscarga, que sea la disfunción sistólica y también la hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que genera una insuficiencia cardíaca. Al aumentar la poscarga se da el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, así llevando como una isquemia o infarto. Otros factores determinantes es el daño arterial que ocasiona como arteriosclerosis y también empieza a ser como el daño de las paredes vasculares y empezándose a debilitar, haciendo un daño de un sistema coronario, cerebral, aórtico, renal y óptico. Así, también se va viendo que cuando se aumenta la poscarga, quiere decir que está intentando como hacer un aumento de la resistencia a la presión que se opone a la eyección de sangre. Y por ende, se aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, haciendo que haya un mayor trabajo para la contracción, pero con menos eficacia. Bueno, los principales sistemas que regulan la presión arterial son el cardíaco, que este es el aporte de la presión del bombeo a sangre, el vascular, que es que determina la resistencia periférica por medio del tono venoso, y así haciendo un aumento del óxido nítrico, pero no hace una dilatación adecuada y así aumenta la síntesis endotelial, que es la que constriñe los vasos, haciendo un defecto de los canales de calcio, sodio y potasio. Y así hace una respuesta como excesiva de catecolaminas por medio del sistema nervioso simpático. El riñón también regula el volumen intravascular, que este depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona y hace como una fuga anómala, o sea, mala, de las catecolaminas. Otro sistema que es el hormonal, que es el que regula la función de todos los sistemas anteriores. El sistema nervioso central, que es el que aumenta el tono simpático y hace una respuesta pues no adecuada hacia el estrés y hacia las señales de los receptores de presión. Y también del volumen, teniendo como consecuencia el aumento de la presión arterial. El principal sistema que se ve afectado cuando se aumenta la presión arterial es el coronario, ya que aumenta el aporte de oxígeno al miocardio, haciendo así un infarto o un imbalance entre las arterias. El sistema cerebral genera una trombosis o arteriosclerosis, haciendo que haya una vasoconstricción y ocasionando una hemorragia cerebral o una enfermedad cerebrovascular. El sistema renal, cuando se deteriora, aumenta como causa una nefroesclerosis o insuficiencia renal, haciendo que repercuta y se haga un aumento de la presión arterial.
El ojo también se empieza a dañar por el aumento de la presión en todos los vasos sanguíneos, haciendo una retinopatía. El aumento progresivo de la tensión hace un daño del endotelio por aumento de las fuerzas mecánicas y también haciendo una liberación de mediadores inflamatorios, teniendo en cuenta los vasoconstrictores de las arteriolas eferentes, aumentando la presión. Bueno, la disfunción endotelial es la causa principal de la hipertensión. Hace como un desequilibrio entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores y hay una disminución de la prostacyclina y el tromboxano. Y así hace una ruptura entre el equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo y los factores vasoconstrictores. La prostacyclina, cuando se junta con el tromboxano, estas dos hormonas hacen un daño vascular, porque como se disminuye la prostacyclina, que es un agente vasodilatador, se aumenta el tromboxano, que es un agente vasoconstrictor, y así hace como una agregación plaquetaria muy significativa, haciendo que la arteria se empiece a cerrar. El sistema renina-angiotensina-aldosterona induce a un estrés oxidativo, haciendo que haya una disfunción endotelial, así causando una hipertensión arterial y cuando se haga una contracción del músculo liso, tanto arterial como venoso, estimula la síntesis de secreción de aldosterona, haciendo también una activación de noradrenalina y activando el estrés oxidativo. Bueno, ya ahora, como las manifestaciones clínicas, pues tenemos que la hipertensión es una patología que se define pues, como silenciosa, ya que es como una enfermedad que tiene un trastorno crónico con características asintomáticas y esta ocasiona pues, lesiones, como ya lo dijimos, de forma silenciosa en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los riñones y en el cerebro. La mayoría de estos pacientes que padecen pues, esta enfermedad no presentan síntomas específicos y a menudo son identificados o diagnosticados en un examen rutinario. Uno de los síntomas pues, más frecuentes es la cefalea, que sobre todo se observa en la hipertensión arterial severa y se localiza en la región occipital. El paciente se despierta con cefalea y se calma luego de varias horas. Otras manifestaciones también pueden ser dificultad para respirar o sangrado nasal, pero estos signos y síntomas no son tan específicos y por lo general no se presentan hasta que dicho trastorno alcance una etapa grave o potencialmente fatal. Bueno, como examen físico tenemos la toma de la presión arterial, que esta lo que determina es la presión en la que se hallan la sangre en las arterias. Entonces tenemos dos tipos de técnicas. La técnica palpatoria, que es una técnica que nos va a mostrar la presión arterial sistólica. Y también tenemos la técnica auscultatoria, que es una técnica más específica, ya que esta nos va a mostrar la presión que hay en la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Listo, siguiendo entonces con los exámenes complementarios, la OMS recomienda que se hagan un análisis de sangre. En este vamos a evaluar el hematocrito, el recuento de células sanguíneas, la creatinina, el potasio, el colesterol, los triglicéridos y la glucosa. Entonces empieza con un hemograma completo, que es a medir la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, las plaquetas, y se hace para la prevención y la detección de enfermedades como la anemia y posibles infecciones. Se analiza también los niveles de glucemia en sangre, eso con el fin de prevenir o diagnosticar la diabetes. Hay que tener en cuenta que los pacientes hipertensos tienen una alta prevalencia de sufrir diabetes. Se analiza también la creatinina, que valora el correcto funcionamiento del riñón. El colesterol total, que es como para un control de riesgo cardiovascular. Y el potasio, que mide la concentración pues, de este elemento en sangre.
por la importancia que tiene en el músculo y en movilizar nutrientes hacia las células, así como eliminar productos de desecho. Otro examen complementario es el MAPA. Este significa monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ese es un examen que se hace de 24 horas, en el cual permite ver el comportamiento de la presión arterial tanto en el día como en la noche. Y es un excelente predictor de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Este examen se utiliza cuando se sospecha del síndrome de bata blanca, que es que el paciente se le sube la presión cuando se la toman en el consultorio y en el resto del día la tiene, digamos, en valores normales. Bueno, otro examen que recomienda la OMS es el examen básico de orina. En este se va a evaluar la orina, una muestra de orina en la mañana, y se va a investigar la presencia de glucosa, de proteínas, de leucocitos o de hematíes. Esto con el fin de ver si hay una posible infección urinaria o una enfermedad glomerular como causa pues, de la hipertensión arterial. Se hace un examen que se llama microalbuminuria, que se detecta pequeñas cantidades de albumina en la orina y es un importante marcador de riesgo cardiovascular y renal. Otro marcador de riesgo importante son el nitrógeno ureico y la creatinina, que ya se van a encontrar pues presencia de estos en sangre cuando el daño está en un estadio más avanzado. Se hace, y por último, se hace un electrocardiograma, que es un método de evaluación donde se consigue diagnosticar una posible afección cardíaca por la hipertensión. En este caso, lo más común es encontrar una posible hipertrofia miocárdica que se van a ver expresadas en el segmento ST. Bueno, esas son las bibliografías que nosotros escogimos como para buscar lo de la hipertensión arterial. Y listo, muchas gracias. Esos son los integrantes del grupo.